Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas, soy Alejandra. Este video es la segunda parte del resumen del episodio 10 de la serie Abby. No te lo pierdas porque pasan situaciones muy importantes para la trama y escenas muy lindas entre Doğan y Chalda. Tenemos a Doğan visitando a Sinan, que ya está hablando. Sinan le dice, mientras tú estés en mi vida no temo a la muerte, porque Doğan le dice que temió que muriera. Sinan también hace bromas, como que se estaba quemando como carne, que había olor a carne quemada. Ay, no sé, hace unas bromas que bueno, que Doğan no puede más que reírse. Y Sinan le empieza a preguntar qué va a pasar con Mahir, que las pruebas se quemaron y el fiscal murió. Y si Doğan le dice, no sé quién dio la orden, pero lo sabré. Le cuenta que Yilmaz, él cree que Yilmaz está involucrado y que lo confirmó y que ahora lo detuvieron. Y bueno, le va a contar más cosas, pero justo Chala lo llama. Entonces, antes de irse, Doğan le promete a Sinan que va a sacar a Melek y a Majinur de la cárcel. Y Sinan le dice, todos primero nos encomendamos a Alá y después a ti. O sea, la verdad como que... Y él un poco también, antes de eso, un poco habla como que él supuestamente es el líder de la familia, pero como que nadie, o sea, como que no es el líder. Pobre, a mí es un personaje que adoro, menos mal que no lo mataron. Bueno, Doğan sale y Chala está hablando con la fiscal y se la ve feliz y Chala abraza a Doğan y le cuenta que está feliz porque la fiscal va a reabrir el caso de Yusuf, de la muerte de su padre. Y la fiscal le dijo que es porque con lo que pasó con el fiscal, la bomba, o sea que justo tenía las pruebas, todo como que todo sospechoso, no puede ser coincidencia y ella por su cuenta va a reabrir el caso. Chara sigue recontenta y vuelve a abrazar a Doğan, que Doğan también sonríe, están los dos muy contentos. A todo esto Tahir en la mansión está furioso porque Yilmaz no aparece. Le pidió a Lamia que lo ubicara, le pidió y Chabush, que es el hombre de confianza de la casa, también sabe que Tahir está ahí y también le lo mandó a averiguar qué pasa con Yilmaz, claro, porque Yilmaz está detenido. Chabush vuelve y le dice que tiene malas noticias, que Yilmaz está detenido y que están reabriendo la causa del asesinato de Yusuf y que todo esto fue provocado, inducido por Doğan y Chala. Entonces Tahir dice, tenemos que resolver todo de raíz y le pide a Chabush que le dé el teléfono. A todo esto tenemos a Behram, que está en la computadora, parece que sigue investigando, está obsesionado con el tema de que él descubrió que Majnur tuvo un hijo. Entonces Firat le pregunta, llega a Firat y le dice, si le pregunta si sabe que se deshicieron de Sinan, y Behram le dice que sí, que agradece a quien lo hizo, o sea que ellos todavía no saben que está vivo. Ahí la fiscal llama a Behram y le dice que lo va a interrogar al otro día. Entonces Bernal le dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pero ella le dice que está relacionado con un caso antiguo de asesinato de Yusuf, que es King Han. El caso por el cual fue preso 15 años, como Verdan Sanchar, le dice Leila. No creo que sea necesario que le explique de qué se trata. Y Behram dice bajito, ojalá pudiéramos hacer que la gente lo olvidara. Pero él está feliz, o sea, está chocho y le dice, ¿qué significa? ¿Por qué necesita mi declaración? Está muy contento pero nervioso. Entonces Leila le dice, me estoy preparando para reabrir el caso, usted fue el primero en ser condenado por el incidente y comenzaré con su declaración. Vale, primero no, usted fue condenado y quiere comenzar con su declaración. Entonces Behram entusiasmado le pregunta si recibió alguna prueba nueva, si Doğan encontró la grabación. Entonces Leila le dice, lamentablemente no, le quitaron todas las pruebas que encontró. Dice, me cuesta creer que sea una coincidencia y por eso decidí abrir el caso basándome en mi criterio. Y cita a Behram para el día siguiente. Behram está feliz de ir y les cuenta a Gencho y a Firat que va a ser absuelto y que su inocencia quedará demostrada. Y también dice, como mi caso será como el caso
será reabierto, Magnur saldrá de allí, necesito tomar las medidas necesarias. O sea, ya está pensando que él lo declara inocente y sigue pensando que una vez que se declare su inocencia y que no quede en duda, Magnur lo va a aceptar, pero no es así, Magnur ya sabe que no lo mató. Bueno, Behram va al hospital y lo ve, y Alten lo ve que está medio oculto y le dice, no te dejaré que le hagas nada a mi marido. Y Behram le dice, tu marido no me importa nada, no me ensuciaré las manos con su sangre. Tengo un lienzo en blanco en mi futuro, no quiero obstáculos en el camino de mis sueños. Él sigue hablando por lo que va supuestamente a vivir con Magnur. Alten le pregunta de qué habla y Bernard le dice, me gusta cómo proteges a tu marido, a tu nido. Tenemos que hablar, tienes que escuchar mis consejos. Entonces salen del hospital y Bernard le dice, la dinamita en la base de tu matrimonio es de lo que tenemos que hablar. Ahí no lo muestran, pero ya se ve que Behram le contó a Magnur lo del bebé. Entonces, Alten está azorada de escuchar que Magnur tuvo un hijo de Sinan y desesperada le pregunta por ese hijo y Behram le dice, Tahir Hancholu lo volvió a hacer. No hay bebé ni nada, le dice Behram. ¿Cómo? ¿Lo mató? ¿Lo dio en adopción? Y Behram dice, ¿cómo podría saberlo? No estaría aquí. Alten le pregunta, ¿es un varón? O sea, como una de las cosas que más le importa es si es un varón. Entonces Behram dice, ¿de qué se trata? ¿Una lucha de poder? Y sí, porque una de las cosas que le pasan a Alten desde el principio de la serie es que está obsesionada por tener un hijo varón, por el tema del linaje, por la herencia de la familia. Entonces Alten dice, si es un varón y está vivo, estoy acabada. Behram dice, si sigue vivo, tu participación en esta historia ha terminado. Si es así, ¿quién podrá separar a Sinan y a Magnur? Alten suspira, pero esta vez como se la ve desesperada, y Behram le dice, no tengas miedo, tú y yo seguiremos adelante con este asunto, no nos rendiremos. Si el niño está vivo, lo encontraremos antes que nadie. Si no, será el final del amor de los dos. Y más aún, ahora que hasta los fiscales se han movilizado para que yo me reúna con Magnur. Comienza tu investigación dentro de la familia, le dice Behram a Alten, y Alten asiente con la cabeza. Afuera del hospital, Doan averigua... Esto fue una escena anterior, perdón. Doan averiguó que el doctor Kurkut solo se lo va a poder encontrar, que va a llegar especialmente a un evento que hay de algo de la salud. Entonces Doan le dice a Chala que la única forma es verlo ahí, así que deciden que tienen que ir a ese evento. Doan está fuera del lugar, está vestido de smoking, muy buen mozo. Y cuando Chala se baja del taxi, que está con un vestido rojo, está impactante, Doan queda flechado, la mira de arriba abajo, entonces le dice Chala, y la mira, cuando Chala se acerca, entonces Chala dice, ay, exageré, ¿verdad? Entonces ella se mira y dice, ay, te quedaste en shock, pero cree que fue porque ella está exagerada, como está vestida y maquillada. Entonces dice, suspira, y dice, Didem fue la que me dijo que me vistiera así, me maquilló. Entonces Doan le dice, cálmate, porque en realidad él está impactado por lo linda que está. Entonces Chala dice, me maquillé demasiado. Ella insistió por Didem que me pusiera lápiz de labios rojo. Entonces Doan se ríe porque la veía ella nerviosa diciendo todas estas cosas. Entonces Doan le dice, dije que te tranquilizaras, estás preciosa. Y entonces y sonríe con una sonrisa amplia, entonces Chala dice, entonces no exageré. Entonces Doan dice, bueno, es como si hubieras esperado venir a este baile toda tu vida. O sea, como ahí como diciendo como que exageró, la está molestando nada más. Chala se avergüenza y dice que debería irse y amaga como a irse, entonces Doan la agarra y le dice, era un chiste, te ves fabulosa. Y le pone el brazo para que ella lo agarre para entrar al lugar. La verdad que están preciosos los dos. Y la verdad que la mirada de él, por fin vemos una mirada de él más allá de amistosa.
Bueno, entran al salón, ahí está Suna, porque es un evento de medicina, bueno, se ve que Suna es un poco parece la anfitriona, y ya los ve entrar juntos y no le encanta mucho la situación, se acerca y le dice a Doan, dijiste que no vendrías, a ti no te gustan estos eventos. Entonces Doan dice, el efecto que tiene la necesidad en una persona. Claro, porque están ahí por este médico. Entonces Chala como que interrumpe para saludarla a Suna, porque Suna se acercó a Doan, dijo eso, pero ni la miró. Entonces están hablando de este famoso doctor Korkut, que se ve que hay una rivalidad de años entre ellos. Entonces Suna dice, existe una rivalidad que era tema de conversación entre los profesores. Entonces Chala pregunta, ¿en qué aspecto? Y Doan dice en todos los aspectos. Y Suna dice, especialmente en ese. Y hace así con la cabeza y se ve al médico charlando con dos chicas. Entonces, Doan dice, quien se obsesionó con ese tema no fui yo, dice Doan. Chala, un poco que se ríe, dice, el problema gira en torno a las mujeres. Entonces una cuenta, Korkut estaba enamorado de una chica y ella lo rechazó porque le dijo que estaba enamorada de Doan y eso agravó la rivalidad que ya tenían. Doan dice, yo no tuve nada que ver en eso. Entonces Chala dice, el hombre que necesitamos está obsesionado contigo. Eso es maravilloso. Lo dice irónicamente, ¿no? ¿Por qué no lo aceptas? Entonces Van dice, han pasado años desde entonces, todos crecimos y maduramos, ¿no es así? Y mira a Suna, que hace un gesto de duda, mirando al hombre, y el hombre el doctor los ve y le hace un gesto con la cabeza como de saludo. Doan también, bueno, todos hacen así con la cabeza como de lejos, pero el hombre no se lo ve muy contento de ver a Doan. Entonces, Doan dice, nuestra última esperanza para la cirugía es Korkut. Chala lo mira y suspira y mueve la cabeza como no lo puedo creer. Entonces Suna se va y Doan le pregunta qué le pasa y entonces le dice, ¿por qué vinimos aquí si tenías problemas con este hombre? Y Doan le dice, yo no tengo ningún problema con él lo tiene conmigo, que quede claro. Le robaste la novia al tipo, dice Charlie, medio que se ríe con picardía. Entonces Doan se molesta y dice, ¿pero qué escuchaste? No le robé nada a nadie. Entonces Charlie le dice, le has robado el corazón a la chica. Entonces Doan dice, ¿qué voy a hacer? La chica me quería, debería ir a disculparme. O sea, me quería a mí, debería disculparme. Entonces Charlie le dice, el objetivo ahora es convencer al señor Korkut. Puedes hacerlo si es necesario. O sea, como que si es necesario y tiene que pedir disculpas por eso que pasó hace años, que lo va a tener que hacer. Entonces Doan dice, esperemos a ver qué pasa. Dice, me quito el sombrero con sus habilidades médicas, pero cuando se trata de mujeres son lo último por lo que me disculparía. El que mendigará es Korkut. Su tarea es recolectar polen de todas las flores. Es un idiota. Si no fuera por Melek, ni siquiera hablaría con él. Entonces Chala le dice, entonces supongo que estamos condenados. O sea, Chala está desmoralizada, pero igual es una charla como media graciosa entre ellos. Bueno, Suna está en el baño, que no se la ve bien, llega esa amiga que tiene ella del hospital y habla con ella y le dice que qué sorpresa que Doan llegara con otra mujer. Entonces una le dice, no exageres, es su abogada. Entonces la amiga le dice que sabe que está furiosa y le dice, ¿no ves lo hermosa que es la chica? Flor de amiga, porque si la mujer está mal porque lo vio llegar con otra y esta le dice, ¿no ves lo hermosa que es? Entonces también le dice, sigues enamorada de Doan, no dejes el camino libre, le dice la amiga Suna. Bueno, ahí tenemos que Doan y Chala están en el salón, el doctor Korkut se acerca y Chala le pide a Doan que sonría, entonces Doan fuerza una sonrisa, Korkut mira a Doan y le dice Doan Hanchulu, como vamos diciendo, acá estás, y Doan le dice Korkut, Tata, creo que se llama. Bueno, Korkut no le sonríe, pero mira a Chala y a Chala sí le sonríe.
Entonces dice, diría que es tu esposa, le dice a Doan, pero si fuera así, ya las noticias, nos habríamos enterado de la noticia. Chala se ríe, pero exagerada, o sea, Chala está como, está muy gracioso porque finge para que el hombre con tal de que haga la cirugía, ella se muestra como acá, como que todo le causa gracia. Y Doan le dice, que la presenta, le dice que es su abogada. Entonces Corkut le dice, tras el escándalo de tu familia, ¿has empezado a llevar a tu abogada de paseo? Y Doan se sonríe falsamente y Charla sonríe así como si hubiera dicho una maravilla y Corkut le agarra la mano y la besa mientras le dice mucho gusto y ella también sonríe. Corkut dice, Doan es un hombre con mucha suerte, en cambio yo soy un miserable una vez más. Entonces Chala le pregunta por qué y Corkut dice, empieza a describir a su abogado, que es un hombre bajo, gordo, con barriga, pelado y aburrido. Entonces Chala se ríe, una carcajada exagerada totalmente, y Doan la mira como con cara como diciendo, ¿qué es tan gracioso? Entonces Doan dice, es verdad que tengo suerte porque mi abogada hace muy bien su trabajo. Y Corkut dice, bueno, bien. Doan le pide a Chagla que le explique a Corkut la situación por la cual lo necesitan. Entonces Chagla va a empezar a hablar, pero Corkut le dice que no quiere hablar de trabajo, que están ahí para divertirse. Entonces dice, en realidad le llega a explicar un poco, pero cuando le va a dar detalles dice eso, entonces Corkut habla, dice, es idealismo de hospital público. Entonces Doan le dice, creo que es mejor que los hábitos de nuestro cirujano de urgencias que trabaja sin respiro y de nuestro cirujano que opera sin dejar ni un peso en los bolsillos. Entonces Corkut dice, yo era mejor que tú. O sea, eso que dice, que está muy raro traducido, traté de sacar lo mejor que pude. Corkut, después que Doan dice eso, que se ve que habla de algo de su pasado entre ellos dos, él dice, yo era mejor que tú, y Chala le aprieta el brazo a Doan. Entonces Doan le dice, necesitamos de tu habilidad como médico, Corkut. Esa es la razón por la que estamos aquí esta noche. Entonces Corkut dice, o sea que admites que soy mejor que tú, soy mejor médico que tú. Y Doan dice, eres bueno en tu campo, dice Doan. Soy mejor que tú, quiero una respuesta, ¿sí o no? Chala se empieza a reír nerviosa, Doan sonríe falsamente, entonces Doan dice que no debería comportarse como un niño. Entonces Corkut de repente se ríe y dice, solo estaba bromeando, y Chala larga una carcajada, una carcajada falsa. Entonces Doan sonríe, pero lo mira con unas ganas de matarlo. Entonces finalmente Chala le explica el caso y Doan le especifica detalles médicos de por qué él es el médico que lo tiene que operar. Le dice, muy pocos cirujanos pueden hacerlo sin causar daño. Entonces Corkut sonríe complacido de que Doan lo esté alabando. Y Doan le dice, estás en lo más alto de la lista. Entonces Corkut dice que mañana mañana me voy a esquiar, vuelvo en un mes, nos vemos. Y se va. Entonces Doan dice, imposible, es urgente, no puedes aplazarlo. Dices que no y que te vas de vacaciones. Y Corkut dice, es importante, tú también deberías tomarte vacaciones, te relajarías un poco. Y se va. Entonces Chagla queda indignada y Doan dice, voy a tomar aire porque si no lo voy a matar. Entonces Chagla dice, está bien, ve a calmarte. Y entonces Chagla ve, o que está sentada en la mesa, observa la dinámica de este médico y observa como que se mandaron mensajes con una mujer de la misma mesa. Entonces Chagla ve que se ve que quedaron en verse, pues la mujer se levanta, Corkut como que disimuladamente va atrás de esta mujer, que aparentemente está con su marido ahí. Entonces Chagla los sigue y los ve coqueteando y le pone la mano en el hombro y como que se hablan en secreto, claramente que tienen un romance, y Chagla le saca fotos. En el interín Doan está afuera, está rabioso, llega Asuna y le habla y le dice, sé que tienes miedo por Melek, pero lo solucionaremos. Y Doan dice, ¿cómo lo haremos? Nadie más que Corkut se atreve
Eh, Suna le agarra las manos a Doan y le dice no te preocupes, todo pasará. Bueno, siempre ella aprovechando el momento. Y Chala, que se la ve toda sonriente yendo a buscar a Doan para contarle lo que descubrió, y lo ve desde el ventanal de adentro de la fiesta, lo ve en esa situación con Suna, y bueno, y Chala pone cara como desmoralizada y se da vuelta y se va y vuelve, no, o sea, no sale. Doan le agradece a Suna y le pide entrar para no dejar sola a Chala, y bueno, Suna pone carita rara. Eh, Doan entra y no la ve a Chala y dice, ¿dónde está? Y Suna dice, capaz que se aburrió y se fue. Entonces Doan dice, me hubiera avisado. Y después dice Suna, capaz conoció un joven doctor apuesto y disfruta la noche con él. O sea, ya Suna está desesperada por hablar mal de Chala. Entonces Doan pone cara como que no cree. Y Suna dice, ¿por qué no puede ser? Entonces justo aparece Korkut nervioso y se para a Doan, le pide disculpas a Suna, se lleva a Doan y le dice que va a hacer la cirugía. Y Doan queda sorprendido y le dice, ¿cómo? Y entonces Korkut dice, aplacé mis vacaciones. Entonces Doan le dice, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Entonces Korkut dice, mantén alejada a esa chica de mí. Y Doan le dice, ¿a quién? A tu abogada. Y se va. Entonces Doan se sonríe. Doan están sentados en la mesa y Chala sigue sin aparecer. Y ahí aparece Chala, entonces Doan le pregunta, ¿dónde estabas? No contestabas el teléfono. Entonces Chala se hace como, está medio como ofendida con él. Y le dice, mi teléfono estaba en silencio y no me di cuenta. ¿Tenías curiosidad? Le pregunta. O sea, es una escena re linda esta. Entonces Doan dice, por supuesto que sí, y Chala hace cara como diciendo, no, no, como que no parecía, ¿no? Entonces Doan le pregunta cómo hizo para convencer a Korkut. Entonces ella le cuenta que vio que Korkut no llevaba anillo, pero que tenía una marca de anillo, como que se ve que era casado, y bueno, que dedujo eso, y que además la mujer cuenta todo lo que pasó. Y Suna como que cuestiona lo que hizo. Dice, acá somos todos médicos. Como que no es una forma de manejarse. Dice, lo que hiciste fue bastante vulgar. Entonces Chala dice, deberíamos centrarnos en el resultado más que en el proceso. Doan le pregunta por qué hizo eso sola, y entonces Chala en tono de reproche le dice que él estaba entretenido afuera. Chala está muy como adolescente en los gestos y todo, está fabulosa en esta escena. Entonces una ahí le dice, somos doctores, no nos manejamos así, hacemos las cosas de manera directa. Dice, en cambio se ve que tú estás acostumbrada, porque eres abogada, a resolver todo con artimañas. Entonces Chala ahí ya no le gusta nada y dice, si ustedes los médicos creen que pueden convencer a su colega de otra manera, voy y voy con Kurkut, le muestro, borro las fotos y se lo muestro. Y también le digo que no hace falta que haga la operación. Y medio que se va a levantar, entonces Doan como que le dice, que la hace como que se siente y le dice, lo hecho está, aunque no estoy de acuerdo con tus métodos, en definitiva lo convenciste y lo asustaste. Entonces Doan sonríe y ella también. Entonces Chala le agradece, entonces Doan le dice, gracias a ti, tanto por el niño como por Melek. Entonces Suna está muy incómoda, pero le pregunta a Doan, porque se armó ahí, empezó música como para bailar, le dice si bailan, y Doan le dice que no quiere dejar sola a Chala. Entonces le dice como para que no haga de las suyas, como que se quiere quedar como inventa eso. Entonces Chala dice, no, que vaya, pero Doan no va, y Suna se levanta y se va. Entonces Chala y Doan se miran, se ríen, y Doan le dice, eres alguien de temer. Y ella pone una cara muy simpática. Después están los dos ahí como que se ve que quieren bailar, y o sea, están sentados en la mesa, siguen ahí sentados, pero como que no sabe, duda si bailar o no bailar, y Chala se ve que quiere, pero no se anima a decírselo claramente a Doan, o sea, como que se insinúan, pero no se dicen. Entonces al final Doan dice, después de todo lo que pasamos nos merecemos un baile de la victoria. Entonces se levanta y le extiende la mano,
y Chala le ves los ojos que brillan y como que está, pero se queda, no le responde. Entonces Doan le dice, como que hace así con la mano y dice, bueno, si no me dices que sí, entonces Chala dice, no quiero, dice, y muy sonriente, y ahí le extiende la mano, le toma la mano y pasan ahí a bailar. Y bueno, ahí es una escena preciosa de ellos bailando, mirándose a los ojos, sonrientes. Por fin una escena romántica en esta serie, por fin. Re linda la escena, la verdad. Los dos se miran, ella incluso en un momento baja la vista, como un poco avergonzada. No, 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 no. Precioso esta imagen. Y vemos a Suna que desde la mesa los ve con cara muy triste, por supuesto. Pues la verdad, Doan también la despreció y fue a bailar con Chala. Bueno, salimos de esta escena romántica y tenemos a Selish, la presa, que vuelve a la celda donde están todas, y Melek y Majnun están súper asustadas que esta mujer esté ahí de nuevo. Y la presa le dice, no me tengan miedo, no les voy a hacer daño, porque gracias a sus hermanos, o sea, por Doan y Chala, posiblemente mañana mi hermano reciba su cirugía. Así que la presa las agarra y como que está simpática con ellas y tal. Bueno, al salir de la fiesta, Chala está con un sándwich de kebab, no sé, y se ve que no comió, está comiendo y le dice a él que lo tiene que probar y le insiste que lo pruebe, que está riquísimo, y bueno, Dan dice que no, bueno, está. Entonces, Chala le dice, eres muy cerrado de mente, no te dejas llevar, dice, eres de concreto. Entonces Dan le dice, gracias, te dije que dispararas, pero me mataste. Entonces se ríen los dos, bueno, traen el auto, están trayendo el auto de Doan, y Chala le dice que se irá a su casa en taxi, ya que él seguramente debe querer ir al hospital. Entonces Doan le pregunta de qué casa habla, si el propietario las iba a echar. Entonces Chala le dice que no es tan fácil ni tan rápido. Entonces Doan la mira y le dice, eres muy terca, sonriente, ¿no? Pero me alegra mucho que seas así. Entonces Chala sonríe y Doan le sigue diciendo, sin ti no podría haber logrado que el fiscal abra este caso. Entonces Doan le da un beso en la mejilla y Chala le da un beso a él en la mejilla, con cara los dos de pícaros ya. Entonces ella se va, pero está con cara como entre de timidez, alegría, y piensa un dicho que dice, si te das la vuelta y él te está mirando, significa que te quiere. Entonces Chala da la vuelta, pero Doan está hablando con el ballet parking y le estaba dando plata, o sea, no está distraído. Entonces Chala se vuelve a dar vuelta y se queda un poco como desilusionada de que no sucedió lo que el dicho dice. Pero cuando Chala se da de nuevo la espalda, ahí Doan la mira y se la queda mirando antes de subirse al auto, súper sonriente. Así que bueno, esa fue una escena, todo lo que pasó ahí fue precioso, la verdad que fue un bálsamo. Ojo que sigue, esto no terminó, pero bueno, terminó toda esta parte, digamos, romántica. A la mañana siguiente Chala está en el juzgado, pero Doan no llega, ella lo llama y le dice que está atascado en el tráfico y está muy apenado por no poder estar ahí y no llegar a tiempo. Entonces llega la fiscal y Chala pone en videollamada a Doan. Entonces la fiscal le dice que va a tomarle declaración a Behram, que ya llegó, y dice, cuando lo llamé estaba más emocionado que ustedes. Entonces está la fiscal con Behram, prende la grabadora y a Behram se lo ve con una cara muy rara, está sentado como la cabeza baja y los ojos así como nada que ver con la alegría que tenía cuando habló con la fiscal. Entonces, bueno, la fiscal empieza a preguntarle y dice, yo maté a Yusuf Keskiskan. La fiscal pone una cara. Entonces, lo maté hace 25 años, ya cumplí mi condena. La fiscal se enoja, apaga la grabadora y le dice que ¿por qué está diciendo eso? Si ella sabe que él había sido preso injustamente, que él mismo lo decía.
que fue todo un complot de los Angelou. O sea, la fiscal empieza a decir todo lo que se sabe y lo que él mismo decía. Entonces, Berram, que sigue con esa mirada como perdida y está absolutamente abatido, dice, insiste que es la verdad. Entonces ahí él prende la grabadora y vuelve a decir que él es el único culpable. La fiscal sale desmoralizada y Chala, que está emocionada y contenta, se le acerca y la fiscal le dice, tengo malas noticias, y le cuenta que Berram declaró que él mató a Yusuf. Dice, yo no puedo reabrir el caso con esta declaración, es imposible. Dice, lo siento mucho, y se va. La fiscal está también destruida. Y Chala empieza a decir, mi hermana, ¿qué voy a hacer con mi hermana? ¿Cómo la voy a sacar? Entonces empieza a maldecir a Berram, y justo Berram sale, pero sale, la verdad, cabizbajo, así con la cabeza así, con los ojos, o sea, está como destruido. Y Chala le empieza a gritar, ¿cuánto vale tu traición? ¿Cuánto pagó Hancholú para comprarte? Tu única preocupación era demostrar tu inocencia. Decías que ibas a ajustar cuentas por los 15 años que estuviste en prisión. ¿Qué pasó? Habla. Y Berram no le contesta, no la mira, no responde. Entonces Chala sigue diciendo, dejando de lado tu honor y dignidad. ¿Y mi hermana por la que estabas loco, íbamos a sacar a mi hermana con este caso? ¿Este es tu amor por ella? Que Dios te maldiga. Y le empieza a golpear en el pecho, pero él no la mira y no reacciona. En otro momento que también le grita, le pega una cachetada, o sea, y él tampoco, él no reacciona a nada, y al final él sigue de largo y se va así como salió, se va caminando. Entonces Doan llama a Chala y para decirle que llegó, que la está esperando, que está en el estacionamiento, y le pregunta qué pasó, y Chala le cuenta, y Doan queda absolutamente sorprendido y enseguida dice, hay algo atrás de todo esto. Berram no haría esto por dinero. Entonces le dice, le pide que vio salir a Berram que vaya rápido. Se ve que lo van a seguir. Entonces se ve a Berram en su camioneta y está ahí adentro y está con la misma cara, abatido, y tiene unos guantes en la mano y los empieza a apretar con mucha fuerza, o sea, con rabia. Y Chala y Doan están atrás, lo están siguiendo, y Doan dice que a Berram no lo compraron, hay alguien atrás de todo esto con otro plan. Entonces, bueno, se ve a Berram que se baja debajo de un puente, que es una escena que hacen en todas las series turcas en ese puente. No sé si es el mismo, pero van abajo de ese puente. Él se baja de su camioneta y Doan y Chala están con el auto supuestamente medios escondidos, pero lo ven a Berram que ya bajó de la camioneta. Llega otra camioneta con otro auto y de la camioneta quien se baja, Tahir. Doan y Chala quedan estupefactos al ver a Tahir Hangelou parado, porque ellos no sabían, por supuesto, que había recuperado la conciencia. Y bueno, eso y que lo ven con Berram. Entonces Berram lo mira a Tahir con desprecio, le tiene un asco, un odio. Pero cuando Tahir le extiende la mano así para que se la bese. En realidad que se la bese no, le pone la pera y la frente, no es un saludo de respeto. Y Berram es así con la cara como con una bronca, como que está masticando una ira, pero hace ese gesto. Entonces Chala dice, ¿qué ocurre, Doan? ¿Cuándo despertó tu padre? ¿Qué tiene que ver con Berram? Entonces ahí Berram le dice a Tahir que dice, yo cumplí con mi parte al dar mi declaración y hacer que el caso se cierre. Ahora es tu turno. Entonces Tahir dice, mi palabra es una promesa. Majinur saldrá de allí inmediatamente. Tranquilízate. Cuando entregue al verdadero culpable, el culpable al fiscal, no les quedará más remedio que liberarla. Ahora volvemos al auto y Doan dice, Chala, algo muy malo está sucediendo. Y dice, señor Tahir, ¿qué maldad tramas ahora? Y ahí termina el episodio 10. Wow, la verdad o sea, me quedé, yo también estoy como sin palabras. Hay algo que, bueno, voy a decir algo. Tahir había dicho que no sabía quién lo había herido.
mi pregunta es, si mintió en ese momento o miente ahora. ¿Y a quién va a entregar? Si es verdad que sabe quién lo hirió, si va a entregar al verdadero culpable, o si sabiendo que él hirió no lo va a entregar y va a entregar a alguien que le convenga, y si no sabe quién lo hirió va a entregar a alguien que le convenga, y yo no sé si ese no es Doan. Eso sería una jugada de Tajir, y la verdad que yo creo que va a ir por ahí la cosa, para sacarse de encima a Doan, que lo mande preso, o a Chala. Quizás no lo haga con Doan y lo haga con Chala, no sé. La verdad que me quedé. Igual me genera una duda lo que hizo Berram, porque si reabrían el caso, bueno, Maginur no saldría enseguida. En realidad, si reabrían el caso, seguramente podía ser un atenuante para la pena de Magnur. Bueno, sí, es verdad. O sea que está. Para que saliera inmediatamente tuvo que hacer eso, a pesar de sí mismo. Yo me imaginé que era algo relacionado con Magnur porque es lo único que a él lo puede. Que si él cambió de idea y tiene que haber sido por ella. La verdad que era algo que él deseaba con todo su corazón, era ser inocente, sobre todo ante los ojos de ella. Y si él renunció a eso, es solo por su amor o su obsesión por ella. Pero bueno, lo que está haciendo Tajir ahora veremos a quién culpa Tajir y yo creo que va a ser a Doan. Así que el episodio que viene, la verdad que están dejando unos ganchos increíbles. La verdad, por suerte, están pasando cosas que uno está deseando que llegue la semana siguiente para ver la serie. Bueno, acá termina el resumen del episodio 10 de la serie Abby. Nos vemos la semana que viene. Te agradecería si me dejas un me gusta o like, si te suscribís, que es gratuito, y más me gustaría que me dejaras un comentario o alguna pregunta, así nos ponemos en contacto. Nos vemos, guruyurus.